bastante protegido, o sea, tiene muy poca probabilidad de contagiarse, que son cosas sencillas, no hay nada del otro mundo. El problema es que hay gente que no lo quiere hacer, y ese es el drama. Así que, bueno, ahí apago la cámara para que se escuche mejor, porque como les dije, en casa de herrero, cuchillo de palo. Acá mi internet anda bastante complicado, no puedo lograr que lo vean. Por ahí anda, por ahí no anda, pero bueno. Habíamos arrancado, chicos, con la unidad 4, la electrocinética, o sea, hasta la unidad 3 habíamos visto la parte de la electricidad estática, es decir, que las cargas no se movían. A partir de ahora ya las cargas se empiezan a mover y cambia un poco lo que ocurra dentro de un conductor. Para los casos anteriores, veíamos que el campo eléctrico adentro del conductor es cero, porque si es diferente de cero, ese campo eléctrico va a producir de que las cargas se muevan. Por lo tanto, no van a ser carga estática. Por eso, el campo eléctrico en el conductor para las condiciones estáticas, es decir, para las cargas quietas, tiene que ser cero. Porque si no, va a empezar a moverse las cargas. Ese movimiento de cargas a través de una superficie y considerando un tiempo t cualquiera, es lo que conocemos como la corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica se mide en amperes. Estuvimos viendo que hay que tenerle respeto porque son peligrosas, sobre todo la corriente alterna. La continua, por ahí muchos no le tienen tanto miedo, por así decirlo, pero también es complicado. Ojo con la corriente continua, si bien les va a producir algún tipo de problema para altos valores de corriente, no hay que menospreciarla. Por ejemplo, nosotros todo lo que es telefonía, sea teléfono fijo, sea teléfono móvil, todo se mueve con corriente continua. Entonces nosotros trabajamos mucho con corriente continua. Si bien la tensión de tanto el teléfono como los equipos que maneja la telefonía móvil son de 48 volts, pero por ejemplo en la central que tenemos acá en la José María Paz estamos trabajando una corriente más o menos de 1500 amperes. O sea, es una barbaridad eso. Llegamos a hacer un cortocircuito y quedamos fritos. Por eso hay que tener mucho cuidado también con la corriente continua. Por ahí el típico caso que no sé si lo habrán visto, pero bueno, a nosotros nos muestran cuando nos hacen las clases de prevención, de seguridad e higiene, el caso de los trenes eléctricos que trabajan con continua, en donde un lado de la vía es positiva, el otro lado de la vía es negativa. Y bueno, hubo un operador que justo cayó entre los dos y le pasó o sea, al caer entre los dos hizo un cortocircuito, por lo tanto toda la corriente pasó por el cuerpo y lo quemó. Por eso, por ahí muchos no le restan importancia a la continua, pero ojo, porque también a valores elevados es muy peligrosa. Por ahí más todo le tiene miedo a la alterna, pero por el caso de que es la que siempre vemos, la que tenemos en nuestra casa, entonces uno por ahí está más atento a esa. Que como vimos, con poco miliamper, uno ya la empieza a sentir o los músculos se empiezan a contraer y una vez que la mano se cerró, chao, no se suelta más. Entonces hay que tenerle respeto. Hay que tenerle miedo, pero respeto sí. Y también habíamos visto la densidad de carga, que no es otra cosa que la cantidad de corriente que pasa por unidad de superficie, el cual se representa con un vector al cual se le nombró J, con la letra J. Y lo que vamos a ver hoy es entre las cosas que tenemos que ver en realidad, era la ecuación de continuidad.
Esta es una ecuación. Sí, Disculpe que le interrumpa, pero si me podría explicar de nuevo qué era la velocidad de deriva. la No velocidad de entendí deriva bien. y es Sí. la velocidad con la que se mueven los electrones. Acuérdense que habíamos visto que desde la época de Newton, de Franklin, ellos, como no tenían acceso a la parte atómica, o sea, no podían verlo, entonces, bueno, ¿qué dijeron ellos? Si de un lado tenemos positivo y el otro negativo, suponemos que la corriente va a ir de positivo a negativo. Pero ¿qué pasa? Cuando se pudo estudiar el electrón, se detectó que en realidad el que se mueve es la carga negativa, no la carga positiva como ellos suponían. Entonces la carga negativa, que es el electrón, se mueve desde el negativo o desde el que tiene menor potencial al que tiene más potencial. Ese movimiento implica una velocidad. Esa velocidad con la que se mueve es lo que se conoce como velocidad de deriva, que es la velocidad de la corriente o de los electrones que se mueven adentro del conductor. ¿Eh? Cuando ellos sienten que hay un campo eléctrico, ahí se empiezan a mover. ¿Con qué velocidad? Con la velocidad de deriva. Si no está aplicado un campo eléctrico, es decir, no hay una diferencia de potencial, el electrón está quieto. Por ahí una de las preguntas que uno se hace, ¿qué pasa si uno agarra un enchufe, lo conecta al toma corriente y la parte que iría conectada al equipo no va conectada a nada? O sea, está la ficha hembra que se le dice, está libre. ¿Qué pasa con los electrones? ¿Qué pasa con la corriente? Y no pasa nada. Los electrones están ahí quietitos, a la espera de que cuando nosotros enchufamos, no sé, una ladera, por ejemplo, empieza a circular corriente y ahí se mueve. Ese movimiento lo hacen con una velocidad. ¿Qué velocidad? La velocidad de deriva. Que te permite, después de todo el cálculo este matemático, poder llegar a una expresión de la densidad de corriente en función del número de electrones que van a pasar por un volumen determinado, en función de la carga, en este caso del electrón, porque trabajamos con el electrón, pero acá es una carga Q cualquiera que puede ser negativa o positiva, y esa velocidad de deriva, es decir, esa velocidad con la cual se está moviendo el electrón. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, profe, y disculpo por la interrupción. No, pues, no, para eso estamos, así que, como siempre le digo, ustedes pregunten, ustedes métanle nomás, como le dije, párenme y pregunten, entonces vamos viendo. Por ahí si no sé la respuesta, porque no todas las respuestas no voy a saberlas, la buscamos y para la próxima les digo. Pero sí, no tengan vergüenza, nada, ustedes párenme nomás, así díganme, profe, no entiendo esto y volvemos para atrás porque la idea es que aprendan, de que ustedes sepan, no se olviden de que tienen que leer también. Esta parte de la ecuación de continuidad, esta parte de lo que viene, que es el modelo de un conductor, está en el libro de Sampaio. En otros libros no lo vi. Entonces, de ahí lo van a tener que leer. Acá traté de simplificarlo un poco porque en el otro se tiene mucha matemática. ¿Por qué? Porque ese libro está pensado para los licenciados en física. Como les digo, ustedes van a ser ingenieros, entonces hay muchas cosas de esto que tienen que saber el significado, tienen que tener el concepto. Por ahí el desarrollo no es necesario, el desarrollo ustedes van a un libro y lo sacan y listo. Entonces, pero sí, ¿qué representa, por ejemplo? ¿Qué es la ecuación de continuidad? Y es esto, es la relación entre la densidad de corriente y una densidad de carga ρ. Ρ, acuérdense que es la densidad de carga volumétrica. ¿Qué es lo que nos dice en realidad la ecuación de continuidad? De que cuando nuestro vector
vector de densidad de corriente varía, en función de cómo varía, va a variar la densidad de carga dentro de este elemento. Si la densidad está saliendo, significa que la carga que está acá va a tener que disminuir. Por el contrario, si esta densidad de carga está ingresando, esta densidad de corriente, perdón, está ingresando, la densidad de carga que hay acá adentro tiene que aumentar. ¿Por qué? Porque le está ingresando corriente, le está ingresando carga, está ingresando corriente. ¿Cuál es lógico? Si sale carga, esto tiene que disminuir. Si ingresa, esto tiene que aumentar. Entonces se hace todo un estudio en función de un elemento, de una superficie S. Esta superficie S va a envolver un volumen B. Y se arranca, bueno, con que, acuérdense que es la carga, que va a ser la densidad, como en este caso es un volumen, va a ser la integral volumétrica de la densidad de carga volumétrica por el diferencial de volumen. La corriente es esta carga en la unidad de tiempo, y de acuerdo al teorema de la divergencia, acuérdense que el teorema de la divergencia siempre era una integral de superficie de un elemento que nosotros queremos estudiar, que en este caso la densidad de corriente que pasa por una superficie, va a ser igual a la divergencia de ese elemento, en este caso densidad de corriente, en el volumen estudiado. Y estas son matemáticas nada más que hacen, que léanlo, fíjense, si no entienden, después lo vemos. Pero llega a la conclusión de que la divergencia de la densidad de corriente es igual a la variación de la densidad de carga con respecto al tiempo, pero cambiado de signo. Está. ¿Qué nos representa esto? Lo que yo le decía. Si tenemos ese elemento, en el caso que la densidad de corriente esté ingresando, acuérdense que en la divergencia, cuando la divergencia era negativa, significa que, en este caso, la densidad de corriente, cuando habíamos visto el flujo de campo eléctrico, ingresa. Por eso aparece este signo negativo. Este menos la divergencia de la densidad de corriente me está indicando que este vector densidad de corriente está ingresando al volumen que nosotros estamos estudiando. Como les dije hoy, si está ingresando, la carga que tiene este elemento va a tener que aumentar. Por eso la variación de carga con respecto al tiempo es positiva. Para el caso en que esté saliendo la densidad de corriente, ¿esto qué quiere decir? Que este elemento está entregando carga hacia afuera. La divergencia de un elemento, de un vector, cuando era positiva significaba que salía. Por eso esta divergencia es positiva. Si está saliendo carga de este elemento, significa que esto está disminuyendo. ¿Por qué? Porque le está entregando la carga que tiene este volumen a la densidad, es decir, está entregando por medio de esta densidad, se está saliendo, las cargas están saliendo por acá. Entonces, de divergencia de la densidad positiva significa que la corriente está saliendo. Si está saliendo, esta carga va a disminuir.
Por eso aparece este signo negativo. Es decir, que nuestra densidad de carga volumétrica en función del tiempo está disminuyendo. Como les dije, lo cual es lógico. Si esto disminuye, significa que la corriente está saliendo. Si esto es positivo, está aumentando la densidad de carga acá adentro, por ende la densidad de corriente tiene que estar ingresando al elemento de cuestión. Por eso, la ecuación de la continuidad es esto. Es la relación entre la densidad de carga, de corriente, perdón, y la variación de la carga en función del tiempo. ¿Está? Esto es matemática nada más, son igualdades, después reemplaza. Esto es para que ustedes lo vean después, en todo caso, si no lo entienden, pero está explicado. Básicamente, este es el teorema de la divergencia. La corriente, que es la variación de la carga con respecto al tiempo, reemplazamos esta carga y al tener la derivada para ingresarla a una integral, se transforma en lo que es la derivada parcial, es decir, vamos a derivar la densidad de carga en función del tiempo, es decir, en función de esta única variable. Y después iguala. Hace esta igualdad y llega a esta conclusión. O sea, no es muy complicado, tampoco es necesario que ustedes sepan de memoria esto, pero sí que sepan esto que está acá, que sería la ecuación de la continuidad. ¿Por qué es negativo? Porque este está sumando, pasa a este otro lado restando. Y tienen las dos opciones, que la divergencia sea positiva o que la divergencia sea negativa. En función de eso y en función de que ustedes se acuerden de cómo era la divergencia negativa y cómo era la divergencia positiva, va a ocurrir que esta variación va a ser positiva cuando ingresa corriente, va a ser negativa cuando sale corriente. ¿Qué son estos dos casos? Básicamente es eso lo que ustedes tienen que saber de lo que es la ecuación de continuidad. Acá ya entramos un poquito ya nos vamos acercando a lo que es la ley de Ohm. Este modelo clásico de un conductor también está en el de Sampaio. Lo que hace es, teniendo un conductor de una sección uniforme A, de un área A, el cual está sometido a un campo eléctrico E. Si está la flecha para allá, significa que las cargas se deberían mover para este lado, pero no los electrones, acuérdense. Entonces, la densidad de corriente siempre es paralela y tiene el mismo sentido que el campo eléctrico. Entonces, una carga Q va a sentir la fuerza eléctrica, la fuerza de Coulomb, la cual habíamos visto que era la carga por el campo eléctrico. Pero ¿qué pasa? Esta carga, al moverse adentro de esta sección de conductor, va a empezar a chocar con todas las otras cargas que estén en el conductor. Entonces va a aparecer una fuerza de rozamiento, es decir, una fuerza debido al choque de esta carga con todas las otras cargas que se encuentran adentro del conductor. Y esa fuerza de rozamiento va a ser igual a menos K por la velocidad.
Menos, ¿por qué? Porque va en sentido contrario. Por lo tanto, la fuerza que va a sentir esta carga va a ser la fuerza eléctrica más la fuerza de rozamiento, que sería fuerza eléctrica más fuerza de rozamiento, como está este signo negativo, es menos K por B. Sabemos que la fuerza que es igual a la masa por la aceleración, y la aceleración que es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Y se iguala esto, esta fuerza, con esta otra fuerza, porque es la misma fuerza que está actuando sobre esa carga. Para obtener una ecuación diferencial, esto que está acá lo ordenamos. ¿Está? Se divide todo por la masa, entonces este que está restando pasa a este otro lado sumando, y por eso me queda la derivada de la velocidad con respecto al tiempo más la constante de rozamiento sobre la masa por la velocidad es igual a la carga sobre la masa por el campo eléctrico. Todo esto se hace para que después esto que está sumando pasa a este lado restando, hasta acá. Queda igual a cero, entonces como condición inicial, que la velocidad sea igual a cero, la resolución de esto me da una velocidad ya que sería la velocidad de deriva, es la velocidad con la cual se mueven las cargas, que va a ser igual a esto, carga por campo eléctrico sobre K por 1 menos E a la menos KT por M. De acá se saca un nuevo valor, que es el tau, este que está acá, que se conoce como tiempo medio de relajación, para que quede de esta manera. Entonces se achica un poquito esto. ¿Y por qué está tau abajo? Porque tau en realidad es M sobre K. Por eso queda el tau abajo. ¿Qué pasa? Si el tiempo es muy grande, la velocidad va a ser la velocidad límite. O sea, vamos a llegar al límite de la velocidad. ¿Qué me va a quedar de esta fórmula? Carga por campo sobre masa por el tiempo de relajación. Como esta velocidad es proporcional al campo eléctrico. ¿Por qué? Porque si el campo eléctrico sube, la velocidad va a subir. Y el campo eléctrico es proporcional a la fuerza, entonces esa velocidad también va a ser proporcional a la fuerza. Y de ahí se saca la relación entre densidad y campo eléctrico. Esto es lo que habíamos visto la otra vez, densidad de corriente, número de cargas por unidad de volumen, por la carga en sí, por la velocidad. ¿Qué velocidad? Esta que está acá. Por eso reemplazamos acá, K por E sobre M por tau. Y me queda de esta manera, N por K cuadrado por tau sobre M. O sea, ven que es todo desarrollo matemático nada más. Pero a esto que está acá es lo que se llama conductividad del material. Es un valor experimental que va a depender de cada material y es el que me da una idea de qué tan conductor es el material, o sea, con qué facilidad se mide. Ojo acá, no se vayan a confundir con densidad superficial de carga, que era que veníamos viendo con la misma letra. Acá esto ya representa la conductividad del material. Y eso
es decir, la densidad de corriente igual a la conductividad del material por el campo eléctrico, es lo que se conoce como la ley microscópica de Ohm. Es una relación entre la densidad y el campo eléctrico. La inversa de la conductividad es la resistividad, o sea, si la conductividad nos dice qué tan fácil un material es para conducir o me permite que conduzca corriente eléctrica a través de él, la resistividad es lo contrario. ¿Qué tanta oposición presenta el elemento, la superficie, el conductor, a que la corriente pase a través de él? Entonces son dos maneras diferentes de expresar, por conductividad por campo eléctrico o campo eléctrico sobre resistividad. Y acá ya, si bien habíamos visto... ¿Puedo volver, profe? ¿Sí? ¿Puedo volver a discriminar atrás, por favor? ¿Está? Sí, sí, ahí. Sí. Ahí te era para terminar de copiar algo que no llegué. No sabía que estaban copiando, porque yo les pasé las filminas estas. Sí, pero por ahí nomás anoto unas cositas. Perfecto. Bueno, por eso le digo, si por ahí voy muy rápido, usted avísenme nomás. Yo esto por ahí paso rápido porque son fórmulas, o sea, son ecuaciones, son resoluciones matemáticas que en realidad para mí en este caso son todas deducciones que ustedes pueden leer del libro, entonces no es tan importante que sepan la deducción en sí. Así que bueno, es una lucha que tengo todavía con los otros profes, porque todo lo que sea deducción matemática para mí ustedes lo pueden encontrar en cualquier libro, o sea, no es necesario que se acuerden de memoria. Con que ustedes sepan el concepto, sepan por lo menos de dónde parte y a dónde llegan con esto, con la ley microscópica de Ohm, por ejemplo, está bien. Pero bueno, es una lucha que todavía tenemos. Vamos a ver si los convenzo a los otros. O sea, esa ley microscópica, ya como su nombre lo dice, ya es a un nivel de carga, a un nivel de átomos. Pero eso hay que llevarlo a todo un conductor, a toda una sección. Y es ahí donde aparece ya la ley de Ohm propiamente dicha, que es la ley que ustedes van a ocupar. ¿Cómo nace? También son experimentos que hizo Ohm, y el cual él descubrió una constante que ahora vamos a ver, que es la resistencia, hasta que después, bueno, hizo los cálculos matemáticos. Pero se parte de un conductor en el cual también tenemos un potencial que le aplicamos entre los extremos, un potencial V2 y un potencial V1. Al aparecer este potencial, o sea, mejor dicho, al aparecer la diferencia de potencial, porque si el potencial es constante, el campo eléctrico no existe, eso acuérdense. Para que el campo eléctrico aparezca, esto tiene que haber una diferencia de potencial. Si acá V2 llega a ser igual a V1, este campo eléctrico no aparece. ¿Por qué? Porque está al mismo potencial. Y si el potencial es constante, el campo eléctrico es cero. Acuérdense de eso. Por eso acá, para que esto pase, tiene que haber una diferencia de potencial, es decir, un potencial mayor que el otro. En este caso, V2 es mayor que V1. ¿Cómo aparece esa diferencia de potencial? Aparece el campo eléctrico. Y al haber un campo eléctrico, las cargas se van a mover, va a haber una corriente, por lo tanto va a haber una densidad de corriente.
Entonces, ¿qué se hace? Esa diferencia potencial sabemos que es la diferencia entre el potencial mayor, que en este caso es V2, menos V1, que también es igual al campo eléctrico por la longitud, por la distancia, en este caso L, que es la longitud del conductor en el cual nosotros estamos haciendo el estudio. Esta L está multiplicando, pasa acá, dividiendo. Por eso me queda campo eléctrico V2 menos V1 sobre L. Bien. Ahora, esta densidad de corriente sabemos que es igual a corriente por unidad de área. Pero también vimos, por la ley microscópica de Ohm, que esta densidad de corriente también es igual al campo eléctrico dividido su resistividad. Acuérdense, resistividad. Ojo acá también, no vayan a confundirlo con densidad volumétrica de carga. Cuando estamos hablando de ley de Ohm, cuando estamos hablando de materiales, esto es la resistividad. ¿Tá? O sea, ojo con eso, igual que la conductividad también. No se confundan con la densidad superficial de carga y en este caso con la densidad volumétrica de carga. Como la densidad es la misma, podemos igualarla. Por eso se pone corriente sobre área igual a campo eléctrico sobre resistividad. Y reemplazamos el valor del campo eléctrico, que es esto que está acá. Esto es el campo eléctrico. ¿Ah? Entonces nos queda que la corriente por unidad de área va a ser igual a la diferencia potencial dividido la longitud por la resistividad. Esto que está dividiendo pasa acá arriba a multiplicar. Por eso me queda longitud por resistividad sobre área por I. Y esto que está acá es lo que se conoce como resistencia eléctrica del material. Como su nombre lo dice, es la resistencia que opone el material a que la corriente pase a través de él. Cuando mayor es la resistencia, menor corriente va a pasar. ¿Por qué? Porque tiene tanta oposición de que la corriente no puede conducir, no puede pasar. Cuando la resistencia es muy baja, la corriente pasa como tiro. Esta resistencia depende de la longitud, es decir, que cuando más largo sea nuestro conductor, mayor resistencia va a depender, va a depender de su resistividad. Acuérdense que la resistividad del material es una constante que depende del material y que nos dice qué tan resistente es ese material. Dividido por el área. Es decir, que cuando más grande sea la sección del cable, menor resistencia va a tener. Cuando más chico sea, la resistencia va a ser más grande. ¿Eso dónde se lo ve? Por ahí no sé si ustedes habrán visto que los cables de las casas, los cables que alimentan los tomacorriente, incluso los mismos aires de su casa, tienen diferentes secciones. El de mayor sección aguanta, o sea, tienen de sección de 1,5, de 2 milímetros, de 4 milímetros, de 6 milímetros, de 10 milímetros de sección.
Cuando más grande es el cable, mayor corriente soporta. ¿Por qué? Porque tienen menor resistencia. Cuando esto es muchísimo más grande, la resistencia es más chica. Al ser más chica la resistencia, la corriente que puede pasar a través de ese conductor es mayor. Es por eso que generalmente para los aire acondicionados se pide que la sección de cable que va a alimentar sea de 4 milímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque el aire acondicionado, si bien ahora ya están consumiendo mucho menos con el avance de la tecnología, cada vez consumen menos, pero antiguamente consumían muchísimo, entonces por norma se pedía de que el cable que alimenta un aire acondicionado sea de 4 milímetros cuadrados. Sobre todo los que eran de pared, profe. Sobre todo lo que eran de pared, que eran los Mucho, primeros. sí, muchos le suelen hacer un toma corriente aparte, tipo le hace una conexión aparte en la llave central de la casa. Hacían antes. Claro. ¿No? Y bueno, ahora también en lo posible se trata de que un tomacorriente exclusivo para el aire acondicionado y de 4 milímetros por el consumo. Por eso ahora bajaron muchísimo los consumos, a lo que era antes. Pero ahí les da una idea. ¿Por qué? Porque el aire consume mucho. El cable que alimenta la luz, es el foquito que ustedes tienen, es de 1,5 milímetros, o sea, es re chiquitito. ¿Por qué? Porque un foco no consume nada. Entonces no se justifica poner un cable de 2 milímetros más o menos, o de 4 milímetros para un consumo tan chico. Y los tomas corrientes, donde va la ladera, la cafetera eléctrica, la pava eléctrica, lo que tengan, son de 2 milímetros y medio, 2,5 milímetros cuadrados. Que más o menos con eso ustedes cubren la corriente que consumirían por cada uno de esos artefactos. ¿Y por qué entonces es esa diferencia de sección? Es por esto. Acá está la base. Es por esta cosita llamada resistencia, que si ustedes le ponen un cable, por ejemplo, de 1,5 milímetros a un aire, esta resistencia va a ser grande para la corriente que consume. Va a llegar un momento que se va a calentar tanto el cable que se va a quemar. Y si se quema el cable, depende de cómo esté. Si está en caño de plásticos, se puede llegar a prender fuego la casa. Todo eso, ¿por qué? Por esto, por la resistencia del cable. Por eso también dicen que tienen que conectarse, de hecho, a la electricidad y a estas tomas, esos electrodomésticos que tienen como una resistencia, porque lo enchufás a un adaptador o una zapatilla, derrite todo. Claro. Por ahí ustedes capaz tienen esos prolongadores que tienen una llavecita, que con eso le prenden el prolongador. O sea, las populares zapatillas que le dicen, que tienen 2, 3, 4 enchufes, que tienen una llavecita. No sé si les pasó que por ahí conectan tanto que esa llave salta. Esa llave en realidad es un térmico que por la corriente que está circulando eso se calienta y se abre, de tal manera de cortar la corriente para que no se queme. Por eso también es el motivo por el cual no se pide, no se quiere de que se hagan esas conexiones, sino así como decís vos, de que vaya directo a un toma corriente. Nada de adaptadores, nada de prolongaciones para aquellos elementos que consumen mucho. Si por ahí tienen un consumo muy bajo, no hay problema. Pero si tienen mucho consumo, gracias a esta resistencia va a empezar a calentar. Y bueno, si no tiene ese térmico, se va a calentar y en algún momento va a empezar a prenderse fuego. Por ahí van a empezar a sentir el olor a quemado y es el cable que se empieza a derretir. Acuérdense que el cable, o sea, este conductor son filamentos de cobre recubiertos por un plástico.
ese plástico en general en algunos casos es ignífugo, pero la mayoría de los casos depende de la calidad del cable, no es bueno y bueno, esto se prende fuego y si agarra algo es cuando se producen los incendios en la casa. Y bueno, llegamos a esto entonces, que la diferencia de potencial aplicada va a ser igual al producto de la corriente por la resistencia. Y esa es la ley de Ohm, que la expresan de esta manera. La diferencia. Y, profe, sí. En ese gráfico que usted tenía, la densidad de corriente va hacia la derecha porque los electrones los protones van hacia la derecha. Exactamente. Acordate que la densidad de corriente siempre va en la misma dirección y sentido que el campo eléctrico. El campo eléctrico, si esto es mayor que esto, significa que este está a un potencial mayor que este. Entonces, la corriente o el campo eléctrico va a ir así. Si vamos a la estructura interna, los que se están moviendo son los electrones. Entonces, como esto es de menor, los electrones hacen esto. En realidad, la corriente, es decir, los electrones, se están moviendo desde el menor potencial al mayor potencial. ¿Qué era lo que habíamos visto de cómo se le da la dirección a la corriente? Históricamente, como les dije hoy, ellos pensaban que era positivo o negativo. Cuando pudieron hacer el estudio del átomo, descubrieron que en realidad lo que se mueven son los electrones, o sea, al revés. Pero como ya venían con esa dirección y sentido, lo dejaron. Porque para nosotros, para el caso de la corriente alterna, esto es indistinto para nosotros. Esta dirección, como les dije, en realidad tiene sentido para la parte de la electrónica, en donde en función de cómo sea la corriente, vos le podés poner un diodo, por ejemplo acá, el diodo que es un elemento que te deja circular la corriente en un solo sentido. Si está en sentido contrario, no te deja circular la corriente. En ese caso sí es necesario que uno sepa para dónde va, porque en función de eso lo va a poner al diodo. Y por eso se utiliza el diodo para rectificar la corriente alterna. Es decir, la corriente alterna es así, una onda, y con los diodos la aplanamos, la transformamos en continua. Pero eso más adelante, ya, como para que ustedes tengan una idea. Pero acuérdense de esto, la densidad de corriente es un vector que es paralela al campo eléctrico, tiene igual dirección y sentido. ¿Está? De 10. Sí, profe. Y ahí entonces llegamos a lo que es la ley de Ohm propiamente dicha, que la diferencia de potencial aplicado a un conductor va a ser igual a la corriente I que pasa a través de él por la resistencia de dicho conductor. Es decir, el conductor va a estar hecho de un material X. En el caso de los cables de la casa es de cobre, por lo tanto el cobre va a tener un valor de resistencia. En el caso de las transmisiones de alta tensión, es decir, la tensión que nos suministra, por ejemplo, Ituzaingó, ahí la represa de Yacyretá, la transmisión de la tensión que ellos producen se hace con cables de aluminio. El aluminio tiene otra resistencia. Por eso, en función de
que estén usando ustedes, va a ir esta R. Y esto es lo que se conoce como la ley de Ohm, en la cual por ahí pueden llegar a verla con sus variantes, que no es otra cosa que obtener la corriente, como la resistencia está multiplicando, pasa dividiendo, y por eso me queda de esta manera. O queremos sacar la resistencia, entonces corriente está multiplicando, pasa acá abajo dividiendo, y me queda de esta manera. Son tres maneras diferentes que ustedes pueden llegar a ver, pero la ley de Ohm es esta. Diferencia potencial aplicada igual al producto de la corriente por la resistencia. Hay una regla memotécnica que por ahí les va a servir, si no se acuerdan cómo era la ley de Ohm, por lo menos que se acuerden de esto, que es este triángulo que está acá. Ustedes realizan este triángulo, al triángulo lo dividen en la mitad y a la parte que queda de abajo la vuelven a dividir en la mitad. Arriba va la tensión B y abajo la corriente y la resistencia. ¿Cómo funciona esto? Ustedes quieren saber a qué es igual la tensión, entonces tapan esta B, tapan esto, es decir, como que esto se lo tapa. ¿Y qué me queda? I por R, que es esto que está acá. Profe, ese como el de espacio, velocidad y tiempo. Sí, exactamente. Es parecido. Salvo que acá vamos a hablar de ley de Ohm. ¿Queremos saber el valor de la corriente? Esto tapan. Yo le rayo acá como para simular que estamos poniendo la mano. No le puedo hacer acá de manera virtual, no le puedo hacer. Pero bueno, le rayo un poco para que aparente que estemos tapando. ¿Qué me queda? Tensión sobre resistencia. Esto que está acá. Y por último, si yo quiero sacar el valor de R, tapo esta R, ¿y qué me queda? Que la resistencia es igual a tensión sobre corriente. Esto que está acá. Es una manera de memorizar la ley de Ohm. Por ahí, si ustedes no la recuerdan, acuérdense del triangulito, de partirlo a la mitad, después la mitad de abajo la vuelven a partir en la mitad, tensión arriba, corriente y resistencia abajo. Valor que quiero hallar, lo tapo. Y lo que me queda es lo que representaría lo que yo estoy buscando. Tapo B y por R. Tapo I, B sobre R. Tapo R, B sobre I. De una manera como para que ustedes recuerden la ley de Ohm para el caso de que no se acuerden. Porque por ahí pasa eso, no recuerdan cómo era y bueno, esta es una manera práctica El triangulito Salvador. de hacerlo. ¿Cómo? No escuché. El triangulito Salvador. Sí, a muchos le salvó, exactamente. Eso es cierto. Por ahí hablando con algunos chicos, sí me decían eso, que
que por ahí con eso se acordaban. No es difícil de acordarse esto, así que bueno, por ahí les resulta más práctico esto que esto. No sé, fíjense ustedes cuál es cuál les parece mejor. Igual que el seno, coseno, tangente, por ahí uno quiere acordarse y es difícil. Que a mí me quedó, por ejemplo, el SOR Cartoa, que el SOR es seno, es el opuesto sobre el radiovector, el CAR es adyacente sobre el radiovector y TOA es tangente opuesto sobre adyacente. O sea, son reglas memotécnicas que por ahí a algunos les es más fácil. Por eso parece a ustedes les es más fácil esto. Bienvenido sea. Ustedes tienen que ir buscando la manera en la cual les resulte más fácil hacerlo. Y bueno, esto tiene una representación. Si ustedes lo hacen de manera experimental, van a ver que esta relación I por R va a ser una relación lineal. Entonces, si ustedes lo dibujan, en un eje ponen las corrientes, en el otro la tensión, y dibujan y le va a quedar una línea recta. Esta línea recta, la pendiente de esta línea recta, lo que le está dando es el valor de la resistencia. Si ocurre esto, si ocurre esta linealidad, quiere decir que el material es óhmico. ¿Qué queremos decir con material óhmico? Que cumple justamente con la ley de Ohm. Si le da de esta manera, así, una curva, entonces quiere decir que no cumple con la ley de Ohm, por lo tanto es un material no óhmico. Esto lo van a ver en el laboratorio del jueves que viene. Van a hacer justamente la ley de Ohm. Y van a obtener valores de B, valores de I, y van a tener que sacar el valor de R. Para una resistencia van a tener diferentes valores de tensión, por lo tanto van a obtener valores diferentes de I, y tienen que graficar, y le tiene que dar esto. O sea, tiene que ser como la línea roja. Si es como la línea azul, significa que no es óhmico, porque la ley de Ohm es una ley lineal. O sea, sí o sí le tiene que dar esto. Por ahí le puede dar un poquito curvo, que en un laboratorio virtual no debería, pero sí pasa cuando uno hace los laboratorios de manera presencial, por los errores que pueden tener por medición, por los errores que puede tener el multímetro. Entonces es probable que le va a dar algo así, muy probable. Pero en ese caso es producto de eso, de los errores. En el virtual no me estoy acordando, pero creo que le tiene que dar la recta. Que es justamente lo que ustedes van a buscar, demostrar la ley de Ohm y demostrar la linealidad que existe. ¿Está? Y eso, profe, que tiene el escrito al costado, no entiendo, dice como que son independientes. ¿Cuál? A ver, mucho cuando la corriente. La diferencia aplicable entre los extremos es el mismo, de manera que la resistencia es independiente de B. O sea, lo que te está diciendo esto, que salió primeramente por, como les dije hoy, una experiencia de Ohm, él esto encontró experimentalmente, y lo que te está diciendo acá, que este valor de R es independiente de la tensión aplicada y de la corriente que circula por él. La resistencia depende exclusivamente de lo que vimos, de la longitud, de la resistividad y de la sección.
esto que te está acá diciendo acá, de que la resistencia es independiente de B o de I, es esto. La única dependencia de R es esto. Cualquier valor de B, cualquier valor de I, no le va a afectar a tu resistencia. Ahora, si vos variás la longitud, variás la resistividad o variás la sección, ahí sí va a variar tu resistencia. Con ese ejercicio van a ver que ustedes van a tener diferentes valores de B, van a obtener diferentes valores de I, pero R va a ser exactamente igual siempre. Es decir, la resistencia es independiente de la tensión y de la corriente. Lo único que va a hacer de que varíe tu resistencia es cualquiera de estos tres que están acá. Eso es lo que te quiere decir acá esto. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, bro. Acuérdense de eso, la resistencia es independiente de la tensión y la corriente, o sea, el valor de la resistencia. Si un conductor tiene, no sé, 10 ohm, ahora vamos a ver que la unidad de la resistencia es el ohm, esos 10 ohm van a permanecer siempre. Más allá de que uno le aplique 50 volt o que le haga circular una corriente de 300 amperes, ese conductor va a tener una resistencia de 10 ohm. No va a variar. Ahora, esos 10 ohm van a variar si nosotros alargamos el conductor, lo hacemos más largo, si achicamos o agrandamos la sección, o si elegimos otro material de tal manera que su resistividad sea diferente. Cualquiera de esos tres elementos que nosotros variemos, cualquiera de estos tres que están acá, ahí sí va a variar la resistencia. Si vos varias la tensión o varias la corriente, la resistencia no va a variar. Eso es lo que quiere decir eso. Y es lo que van a ver acá cuando hagan el laboratorio, y por eso le va a dar una recta, y la pendiente de esta recta tiene que ser el valor de R. Y bueno, hay una pregunta, creo que le da un valor de resistencia y tienen que poner los códigos de colores. Es esto. Esto que está acá es el código de colores. Ese código de colores, bueno, una tabla que ustedes la pueden encontrar en cualquier internet, en cualquier página, en el cual son 4 franjas. En algunos casos, dependiendo de la calidad de la resistencia, pueden llegar a encontrar 3 solamente. No le va a dar esta cuarta
que es la que le indica la tolerancia del valor que le están diciendo que tiene esta resistencia. La primer franja, el color nos da la primer cifra del valor de esta resistencia, es decir, que si la primera franja es negro va a ser un 0, si es un marrón va a ser un 1, si es un rojo va a ser un 2, naranja 3, amarillo 4, así. La segunda franja nos indica la segunda cifra o el segundo número que va a acompañar a este. Otra vez lo mismo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dependiendo del tipo de color. Y la tercera franja le indica la cantidad de ceros que tenemos que agregarle a estos dos números. Si la tercera franja es un 0, no se le agrega nada. Si la tercera franja es un marrón, se le agrega un 0 a estos dos números que obtuvimos. Si es un rojo, se le agregan 2 ceros. Si es naranja, 3 ceros. Y así. Y la cuarta franja, esta, es la que por ahí ustedes pueden llegar a encontrarla o no, dependiendo también de la calidad de esta resistencia. Me indica la tolerancia. También en función del color que ustedes vean, va a ser del 1%, del 5%, del 10% o del 20%. Es decir, un porcentaje del valor que me está dando estas tres franjas. En cuánto por ciento de error vamos más arriba o más abajo. Un 20% es muchísimo. 10%, y bueno, también tendría que estar, lo ideal es el 1%, pero bueno, dependiendo del uso, por ahí no es importante que sea tan exacto. Y este es un ejemplo. ¿Ven? Van a aparecer así las cuatro franjas. Generalmente esta cuarta franja está un poquito más separada, por ahí está así, pero está un poquito más separada. Entonces tienen la primera franja, el negro. Si venimos acá, primer franja negro es un 0. Por eso se pone 0. La segunda franja un amarillo. Venimos a la segunda. 4. Va un 4. Tercer franja un rojo. Venimos a la tercera franja rojo. Un 2. Es decir, que a este valor que obtuvimos tenemos que agregarle 2 ceros. Y la tercera franja, la tolerancia del dorado, 5%. Entonces, ¿cómo hacemos el número? ¿Cómo formamos el número? El primero un 0, el segundo un 4 y la tercera son 2 ceros, es decir, 400 ohms. Con un 5% de error en ese valor. Puede ser más 5% o menos 5% de 400 ohms, que es este que está acá. Por supuesto, el ohm tiene también sus múltiplos y submúltiplos. Generalmente van a trabajar con esta K, que esto es kilo ohm. 1 kilo ohm son 1000 ohm. Puede aparecer megohm también. Son por ahí los dos valores que generalmente se maneja, kilo ohm, megohm. Y miliohm pueden ocupar también. Es más raro, pero generalmente, dependiendo del uso, en función de lo que ustedes van a usar, va a ser kilo ohm, megohm, ohm, miliohm. Pero generalmente se trabaja con ohm, kilo ohm, megohm. ¿Cómo lo van a reconocer a una resistencia? Es esta que está acá, las clásicas montañitas por ahí que le dicen. Si ustedes ven este símbolo es una resistencia. Cuando ustedes vean esto,
es una resistencia, acuérdense el capacitor, es así. Esto es la resistencia, son elementos que ustedes van a ver en los circuitos a medida que vayan avanzando con la resolución de los problemas. A ver. Estos son los diferentes tipos de resistencias que pueden haber. Resistencia variable o potenciómetro, generalmente se lo suele nombrar. Esto es resistencia ajustable. Acá tienen un agujero en el cual ustedes pueden introducir un destornillador plano y bueno, lo mueven en función del valor que quieren. Hasta acá de esto, chicos, ¿todo se entendió? Lo que es la resistencia, cómo, o sea, ustedes, Sí, sí. esto del código ya lo habrán visto en el laboratorio, pero bueno, por ahí si no lo entendieron, es así. ¿Está? Bueno, la resistividad, que es recuérdense que es el valor, es un valor que ustedes tienen de una tabla, por ejemplo, que en función del tipo de material le va a dar qué valor de resistividad tiene. Se obtiene simplemente de despejar de la ecuación de la resistencia, de acá. Rho por L por S. L está multiplicando, pasa abajo, S está dividiendo, pasa arriba multiplicando. Y me queda que se mide en ohm por metro. ¿Por qué ohm por metro? Porque esto es ohm. Wow. Bueno, esto tiene que ser una m al cuadrado, ¿no? Entonces, este con este se va. Ohm por metro. Que también actúa la temperatura. La temperatura también trabaja sobre la resistividad y la resistencia. Porque ¿qué pasa con los materiales cuando son sometidos, por ejemplo, a altas temperaturas? Se dilatan. Si ese conductor se dilata, es decir, se estira, entonces aumenta L, disminuye S, o sea, disminuye la sección y aumenta la resistencia. Es por eso de que hay una dependencia de la resistividad y por ende la resistencia, porque la resistividad es parte de la resistencia con la temperatura. ¿Qué es esto que está acá? Este es para que ustedes sepan la resistividad, cómo depende de la temperatura y por ende si varía la resistividad va a variar la resistencia. Esos valores son de tabla, ¿no? ¿Dónde está el cursor? Son de tabla. Esto es la resistividad. Y este es el coeficiente temperatural. Es decir, este es el valor de resistividad y bueno, este es el coeficiente al cual vos tendrías que aplicar si querés calcular acá. Si tenés la resistividad ya del material, sabes a la temperatura que va a trabajar y la temperatura de referencia, que realmente es 20-21 grados, puedes sacar la resistividad que va a tener tu material o puedes llegar a obtener la resistencia que va a tener tu conductor a una determinada temperatura. Por esto de la temperatura también es que se recomienda que los cables en las
en los caños no sean muchos, o sea que no sé, ustedes tienen un caño de 1 pulgada y que vayan 4 o 5 cables, o sea, no que se llene todo el caño de cables porque no hay una circulación de aire. Con el paso de la corriente esos conductores se calientan, si están muy juntos se empiezan a transmitir el calor y bueno, empieza a aumentar la resistencia y se puede llegar a armar un hermoso lío. Pero es por eso que tanto la resistividad como la resistencia varían con la temperatura, o sea, son dependientes de la temperatura. Esta es la tabla. Y esto, bueno, esto vamos a ver lo que ahora es ya, me parece que estamos 8:05 casi. Esto ya vamos a ver el miércoles. Vamos a ver, ¿se acuerdan de capacidad? Que había una conexión en serie, una conexión en paralelo. Bueno, pasa lo mismo. ¿Ven? Esta es la representación de la resistencia conectado en serie. Ven, la corriente, como yo les decía, es la misma la que circula. Acá va a haber una caída de tensión o diferencia potencial V1. Acá va a haber una caída de potencial o diferencia V2, que la tensión aplicada es V1 más V2. Y de estas dos resistencias vamos a obtener una resistencia equivalente. Lo mismo para el paralelo. La corriente I llega a un nodo, entonces tiene la opción de ir una corriente I2 y una corriente I1. La corriente I1 va a venir por acá. La corriente I2 va a venir por acá. Se juntan otra vez las dos y acá sale la corriente I. Por eso cuando el paralelo, las corrientes se dividen, es decir, se separan en realidad. En cambio la tensión, acá va a haber una tensión o diferencia potencial V1, acá va a haber una diferencia potencial o tensión V2, que van a ser iguales, V igual a V1 igual a V2. Potencia, a medida que circula la corriente por un conductor, esa corriente va a producir una potencia la cual se va a disipar en forma de calor. Esa disipación de esa corriente por calor es lo que se conoce como ley de Joule, que esto está acá, pero bueno, lo vamos a ver. Y después ya empezamos a ver un poquito de los tipos de corriente, la FEM. Y esto, bueno, esto ya lo vieron en el laboratorio, amperímetro, voltímetro y multímetro. Y después pasaríamos con las leyes de Kirchhoff, que este sí nos va a llevar un tiempito. Pero es lo que nos faltaría para terminar, como para que vayan viendo. Para que vayan viendo a ver lo que vamos a ver la próxima clase. Este jueves, lamentablemente, bueno, la profe García justo tuvo un inconveniente, no pudo darle las clases de problemas. El jueves que viene, si Dios quiere, ya va a poder. De todas maneras, vamos a ver cómo hacemos para recuperar esa clase. Vemos a ver si yo le doy una clase, o sea, en vez de dar teoría, dan la práctica, eso ya. Voy a hablar con ella a ver cómo podemos hacer. Lo que pasa, profe, que en la práctica estamos lejos. Bastante atrasados estamos. ¿Qué dieron por lo que vi, estarían arrancando con potencial, puede ser? ¿O están terminando potencial? Sí, con eso recién. Ni dimos, no dimos en práctica. No alcanzaron a dar potencial en práctica. Lo dimos, pero medio por arriba, tipo un arranque, nomás decir.
Bueno, voy a hablar con ella a ver cómo hacemos entonces. Y faltaría dar capacitores y después lo que vendría a ser Kirchhoff. Claro, sí, 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 Kirchhoff sería lo más importante, porque de esto hay problemas de resistencia en serie, paralelo, cálculo de potencia, o sea, ley de Joule, pero básicamente lo más importante de todo esto es Kirchhoff, que incluso en los parciales siempre hay un ejercicio de Kirchhoff. Pero bueno, déjenme que ¿Y yo no lo entra con Kirchhoff, no entra capacitor y resistencia ya? ¿Y corriente? ¿Los tres juntos? Los tres juntos. Es ahí donde le van a aparecer circuitos mixtos, es decir, van a haber circuitos en el cual va a haber varias resistencias, y va a haber capacitores. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta y recordar siempre de que si hay un capacitor en el circuito, por esa rama, después vamos a ver lo que es rama, es decir, a través de donde está ese capacitor, no hay circulación de corriente. Ustedes acuérdense que el capacitor se cargó y listo, cortó el circuito, no deja que circule más corriente, es decir, que ese tramo se anula. Si ustedes ven cuando hagan Kirchhoff, porque por ahí le suelen poner una rama, o sea, en un pedacito del circuito le agregan un capacitor. Si hay un capacitor, por ahí no hay circulación de corriente. Eso tiene que tener bien en claro. Es como que esa parte como que estaría abierta, digamos, o sea, no hay circulación de corriente. ¿Por qué? Por lo que vimos de capacidad. El capacitor empieza a absorber carga hasta que se carga completamente y listo. Ya no deja que circule corriente porque no se puede cargar más. Entonces como que el circuito se abre y no hay circulación. Eso tiene que tener en cuenta porque le va a facilitar mucho la resolución del problema. Y después, bueno, vamos a ver Kirchhoff, pero van a tener diferentes resistencias que van a estar en serie, en paralelo, van a tener que reducirlo para llegar a una resistencia equivalente. En función de eso, bueno, determinarán la corriente que circula o depende de lo que le pidan. Pero bueno, déjenme a ver cómo podemos hacer para que la profe se acelere un poquito más y no queden tan atrás. Algún otro día, ustedes tienen clase todos los días, eso bueno, tendríamos que ver a ver cómo hacemos. Pero bueno, déjenme que lo hablo con ella y vemos. Bueno, son 8:12. Hasta acá damos por finalizada la clase. Así que, bueno, había un compañero, no me acuerdo quién, que había querido hacer unas preguntas de potencial, así que los que quieran, no sé si está acá ahora, los que quieran se pueden retirar, no hay ningún problema. Que tengan un buen fin de semana y bueno, no sé quién era el compañero que quería ver algunas cosas de potencial, una pregunta, creo que me había dicho que bueno, el miércoles no podíamos y que le dije que íbamos a ver hoy. No sé si alguno de ustedes, ¿no? ¿Sí? Creo que era yo, profe, pero ya me olvidé. No. Creo que era Luca. Sí, ya me olvidé, ya quedé regulando un ratito a ver si era yo o no. No, pero ese día lo dijo, algo comentó en ese momento de la duda. Sí, yo te había explicado el tema del gráfico, de por qué era constante. Bueno, acordate de que si no hay campo eléctrico, el potencial es constante y por eso había una recta. Era una esfera cargada. Si ustedes se acuerdan el gráfico, el ejercicio que habíamos hecho, de que el campo eléctrico en la esfera no era cero. Por eso la tensión es constante y después, a medida que te vas alejando de la esfera, baja.
pero después me dijiste, bueno, tengo otra preguntita, pero justo estábamos viendo el otro, te dije, lo vemos el viernes. Pero bueno, Sí, si, ya, si ya te acordás, pegale una mirada y de última, bueno, vemos el próximo viernes o el próximo miércoles, vemos a ver cómo... Creo que el problema 9 da algo parecido a eso, Lucas. Sí, era algo de los 3 cascarones, pues sí. Sí, hay en el cuestionario hubo uno de los 3 cascarones. Esa, Tenía una carga en el centro y tenía 3 cascarones que creo que eran no conductores o conductores, algo así. Creo que eran, no estaban cargados eso. Claro, sí. Y que cuánto era en el punto, la superficie exterior del tercer cascarón, cuánto era el potencial. ¿Cuánto era el potencial? Y tendríamos que ver la pregunta. Ahí ya busco y le digo. Bro. A ver si tengo por acá. Porque encima yo no hice este cuestionario, así que no sé. A ver si tengo. ¿Se me escucha? Sí. No, profe, a mí también me quedaron unas dudas sobre los cuestionarios. Sí, decime. Sobre un ejercicio puntual que decía que en una región existe un campo eléctrico y me pregunta cuál es el trabajo eléctrico realizado por una carga puntual al desplazarse desde un punto A hasta un punto B. Y en la respuesta, como respuesta correcta, me marca que el trabajo que realiza esa carga puntual al desplazarse desde A hasta B es la diferencia de potencial eléctrico entre los puntos A y B. ¿Está bien eso, profe? A ver, déjame que mire. Así tengo la pregunta para poder... Este es del el segundo trabajo cuestionario. eléctrico realizado puede ser una carga puntual unitaria. Sí, ese es. Déjame que mire, a ver. Dice, el trabajo eléctrico realizado una carga puntual unitaria al desplazarse de un punto A hasta un punto B en una región donde existe un campo eléctrico y te da las diferentes opciones. ¿Esa puede ser? Sí, profe, ese es. Que tenés bueno, esta fórmula no sé, campo eléctrico menos campo eléctrico por diferencia por K, ¿no? Diferencia de gradiente potencial tampoco. Si es trabajo, dependiente de la trayectoria seguida no es, porque acordate que el trabajo que se realiza como la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa, no importa la trayectoria que vos hagas, sino va a importar tu punto inicial y tu punto final. Diferencia de campo eléctrico tampoco, y sí la diferencia del potencial, porque acordate que el potencial eléctrico es la energía eléctrica por unidad de carga. La energía eléctrica potencial, el U que decíamos, por unidad de carga. Y entonces, y eso, o mejor dicho, haciéndolo mejor, la energía potencial eléctrica era igual a el trabajo que vos realizás de mover una carga desde un punto a otro, pero con el signo cambiado. Después habíamos visto que el potencial era esa energía eléctrica por unidad de carga. Y no sé si te acordás ahí o si tenés la filmina,
había una parte donde habíamos visto la diferencia potencial, que la diferencia potencial entre A y B, o entre B y A en este caso, era igual a la diferencia de energía potencial por unidad de carga, lo cual era igual al trabajo realizado. Por eso que diferencia potencial va a ser igual al trabajo realizado, y acá te dice si el trabajo a qué va a ser igual. Te da las diferentes opciones. ¿Qué es la diferencia potencial? No sé si se alcanzó a entender o no. Sí, profe, mi duda era porque yo en el libro vi que el trabajo realizado por esa misma fuerza igual a la diferencia de potencial, pero multiplicada por la carga. Claro, porque el potencial es trabajo, energía por unidad de carga. Sí, sí, sí. La diferencia potencial, la diferencia de energía es el trabajo, pero como es por unidad de carga, sería la carga por el trabajo. Pero sí, es eso, o sea, es la carga por el trabajo, pero lo que pasa es que acá, si vos mirás, no hay, las opciones no son las que te dan. O sea, la única opción es la de la diferencia potencial, que es eso justamente. O sea, La que usted, diferencia- profe, dijo que decía carga unitaria, capaz porque vale 1. Por Y unidad profe, de yo en esa carga. contesté porque, contesté que todas las respuestas son falsas, porque no estaba la opción de que era diferencia potencial multiplicado por la carga. Y bueno, sí, podría ser de que hay que agregarle ese punto, la diferencia potencial, porque sí, a ver, estoy viendo, ya digo, yo no lo hice. A ver si me esperan un segundito, vamos a mirar una cosita. A ver, ¿para Sí, qué? me tenía medio loco ese punto. Sí, por ahí algunas preguntas estoy viendo que... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Si encuentro... Yo le consulto, profe, esto porque me tengo que ir. Lo de los 3 cascarones termina siendo el mismo valor potencial en el borde del tercero que la carga, ¿o no? es Porque que, a ver, no, al ser conductores los cascarones como que se van anulando de a pares, pues, por la inducción. si son conductores, sí. Sí, no pude ver la pregunta, pero si son conductores, sí. Sí, Se sí, van había anulando. una carga positiva adentro y 3 cascarones Ajá. conductores por fuera. O sea, la positiva le pasa, transforma negativa adentro el primero y positiva afuera y así. Porque el potencial de la carga. Exactamente, sí. Listo. No, Ahí no tengo enganché. la pregunta, pero sí, así es la lógica, digamos. Está, profe. Es Gracias. así. Claro, Nos vemos, que es tenga buen fin de. como dijo Marta, se van se van anulando y te queda el valor de la carga, ¿no? Exactamente, claro, porque es justamente lo que dice Lucas. Como se van formando de a pares, se van anulando. Y al final, bueno, si son 3, habría que ver a ver cómo quedaría la suma de las cargas si se te anulan todos. Pero es el razonamiento. Sí, señor. Así es. Ya, a ver.